¿Quieres desbloquear canales gratis en tu Smart TV sin pagar? Coloca Próximo al TV y desbloquea tu Smart TV canales gratis con este truco sencillo. Vamos a hacerlo. Vamos a usar un tapón PVC de 1 pulgada. Necesitas 1 metro de tubo de aluminio de 10 milímetros de diámetro. Estamos hablando de 3/8 de pulgada por 40 pulgadas de longitud. Vamos a utilizar un tapón PVC de 1 pulgada. Esto es opcional. Puedes utilizar cualquier otra plantilla que sea aislante. Como te mencionaba, vamos rápidamente a buscar nuestro tubo de 10 milímetros para construir nuestro elemento. Voy a cortar el tubo en 2 partes iguales. Recuérdate que te mencioné que tenía 1 metro de longitud. Bien, pues obviamente vamos a usar menos de 1 metro. Vamos a usar menos de 1 metro, pero vamos a cortarlo por la mitad. Fíjate, lo voy a cortar en 50 centímetros. En realidad vamos a necesitar 48 centímetros de tubo, es decir, 18 pulgadas 7/8. Eso es lo que vamos a necesitar de tubo. Corto por la mitad. Si aún no lo has hecho, te voy a invitar a que te suscribas al canal JM Actualidades. Y de esa forma vas a recibir los contenidos cada vez que lleguen al canal nuevo. Fíjate que inclusive queda uno un poco más largo, no importa, dejémoslo así. Muy bien, mi gente, como saben que todo en la vida es uno tratar de aprender y ahorrar tiempo, espacio y esfuerzo, he comprado, porque estaba haciendo una mejora aquí en la casa, unos clavos de acero. Aquí están. Voy a necesitar 4 clavos de acero. También voy a buscar esta tabla o base de madera. En mi caso, en tu caso puede hacerlo de la otra forma. Voy a utilizar esta plantilla que hice del diseño del proyecto que te voy a mostrar hoy. Tenía una semana haciendo el análisis de este nuevo proyecto. Fíjense, yo le voy a compartir la medida. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Como yo quiero ahorrar tiempo en estos proyectos, lo voy a colocar acá. Si observan, aquí yo he colocado unos puntos de color rojo. Y tengo 1, 2, 3, 4 puntos. A las personas yo le voy a dar la medida para que la puedan hacer fácilmente. Entonces, con los clavos donde están los puntos, observan, yo voy ahí con un martillo a clavar. Como le dije, estoy tratando de hacer mis trabajos lo más fácil posible para que quede perfecto. Fíjense, donde están los puntos, ahí debo de clavar. Y ahí vuelvo y clavo. Se lo voy a dejar un poco flojo. Más tarde lo termino de clavar. ¿Qué te parece lo que he hecho hoy? Genial, ¿verdad? Estamos innovando en el canal JM Actualidades, aprovechando las herramientas que tengo, que manejo, que son programas de SolidWorks o AutoCAD de diseño profesionales, y estoy aprovechando la misma plantilla que ya creo, y así me evito tener que estar improvisando las medidas para que me quede perfecto el elemento. De esta forma, cualquier persona sin capacidad de medir y sin nada utiliza una plantilla como esta y hace su trabajo fácil. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el primer tubo de 10 milímetros y simplemente miren la medida ahí donde está, que me la da. Le voy a dejar un poquito de tolerancia y después al final lo corto, el excedente. Cruzo de esta forma, miren, mi tubo, dejando el excedente. Y simplemente sosteniendo de esta forma, voy a doblar. Y ahí ya tengo la forma de mi elemento. Y finalmente continúo doblando de esta forma, miren.
Recuerden este clavo que lo dejé flojo, ahí está. Era simplemente para que me permitiera cerrar. Ahora vuelvo y lo coloco porque debo de retroceder. Más tarde vuelvo y lo saco. Entonces aquí simplemente debo de enderezar para dar la medida original. Esto era lo que yo necesitaba. Y cortar el excedente. Entonces aquí debajo debo de enderezar, pero ya para eso vuelvo y retiro este clavo. Y aquí por medio de una pinza o un alicate o un tubo lo introduzco y doblo aquí. Ok, entonces aquí voy a utilizar este alicate para terminar de doblar. Ahí está, señores, miren. Y entonces ya el otro lo termino de llevar. Solamente es cortar el excedente. Y ahora simplemente es retirar mi elemento. Para ello, retiro o puedo ir sacando estos clavos y volverlo a introducir. ¿Qué te parece? Retiré un clavo y ahora saco de esta forma. Y ahí tengo mi elemento bien realizado con las medidas que lleva. Te voy a dar las medidas ahora más tarde. Vamos a hacer el otro. Y entonces tenemos nuestros dos elementos idénticos, nítidos, tal como me quedaron en el dibujo. Aquí no hay pérdida, aquí las medidas son reales con esta plantilla. ¿Quiere esta plantilla? Contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es el video más visto en este mes de octubre del 2024? Dime en los comentarios, ponme el enlace del video que más se ha visto en el canal JM y te voy a regalar esta plantilla. De lo contrario, te voy a dar la medida ahora para que ustedes fabriquen su elemento. El elemento tiene de punto a punto 14 centímetros. Acá tiene 14 centímetros y acá tiene 14 centímetros en el interior con un tubo de 10 milímetros. Si utiliza un tubo menor o mayor a 10 milímetros, no te van a servir las medidas porque la antena no te va a quedar trabajando en esta frecuencia que te estoy dando a continuación. Entonces voy a terminar de cortar en 1 centímetro, que es la distancia que tengo calculada aquí de excedente. 1 centímetro, 1 centímetro. Y entonces debo de hacer esos cortes. 1 centímetro. Entonces cortamos por aquí es el excedente y ya nuestros elementos están hechos. Esto lo voy a hacer fuera de cámara. Ok, según el dibujo, si observan en el extremo, tenemos un pasador. Aquí vamos a colocar un tornillo para que los elementos queden cerrados de esa forma. Entonces podemos pasar un tornillo aquí. Para ello simplemente voy a hacer un pequeño agujero aquí. O lo voy a marcar con uno de los clavos que utilicé anteriormente en este proceso. Entonces te muestro cómo queda. Ahora vamos a identificar el centro de nuestro elemento. Esto se le podría agregar a la plantilla si yo quiero para hacerlo mejor. Entonces el centro de 14 serían 7. Con el mismo
hacemos el otro. Entonces aquí en el centro vamos a tomar nuestro tapón y lo vamos a fijar de esa forma por medio de tornillos. Puedes colocar los tornillos que tú entiendas para evitar este movimiento. Observan, puedes colocarle 2, 3 tornillos, lo que tú entiendas. Fijamos ahí que quede de esa forma. ¿Comprenden? Bien, seguimos. Separación calculada del fit son 10 milímetros. Voy a utilizar el mismo tubo que me va a dar la separación de los 10 milímetros. Fíjense, y no tengo que utilizar la cinta. Entonces aquí ubico centro a centro mis elementos, un tornillo, y debo de fijarlo ahí. De una vieja instalación busqué este conector con este pedazo de cable que ya tengo aquí hecho. No tengo que hacer este trabajo. Entonces, la idea es hacer un agujero en el centro para cruzar el cable de forma inversa y que no se note. Entonces, donde están las cabezas de los tornillos, ahí hacer la unión de nuestro cable coaxial con el conector. Esta antena fue calculada para operar, para trabajar en 75 ohms. No necesitamos transformadores de impedancia. Por aquí tengo uno, no lo encuentro. Pero no necesitamos transformadores de impedancia. Solamente necesitamos un cable coaxial directo junto con un conector y punto. Si aún no lo has hecho, te invito a que en este momento te suscribas al canal JM Actualidades. Activa las notificaciones para que te lleguen los videos en el momento en que los subimos. Si deseas ser miembro del canal, a quienes le facilito directamente las plantillas, puedes hacerlo. El costo es de $1. Con esto yo lo que hago es que compro materiales gastables para reutilizarlo en los contenidos. Simplemente es para eso. Ok, fíjense, entonces por aquí yo voy a cruzar mi conductor de cable coaxial para que salga por el centro del aquí. Dejamos el cauting y la idea es esta, miren. Cruzarlo de esa forma. Si tú deseas, también puedes hacer la conexión interna por medio de tornillo y así no tienes que sacar los conductores hacia afuera. Hay muchas formas de hacer este empalme. Si no tiene ese adaptador o tapón PVC, puedes utilizar una regla de madera, algo que sea aislante y conectar tu elemento. No te limites. Lo importante de todo es este elemento que es el corazón de nuestro proyecto. Si esto no queda bien fabricado con sus medidas que te estoy dando, no va a operar. Por eso no se improvisa en esto de la radiofrecuencia. Entonces, colocamos el otro. Ok, observa lo que hice. Conecté el conductor central de un lado y la malla la coloqué debajo, aquí, que haga contacto debajo, para evitar que la malla, cualquier fibra, pueda hacer contacto con el elemento contrario, porque entonces no va a funcionar mi proyecto. Y así va a quedar. ¿Qué voy a hacer? La dejo en esa forma. Y aquí, como saben que construyo muchos proyectos, busqué esta reducción PVC que debe de quedar acá. Entonces, fíjense, me falta un adaptador para que todo esto caiga. Vamos a buscarlo. Entonces, este se coloca aquí. Ahí está. Y simplemente hago esto. Y ahí está. Ya, la antena está lista. Esta antena, si tú deseas, puede colocarle un reflector. Hay dos formas de colocarle el reflector. Ya yo hice el análisis, pero eso yo se lo estoy pasando a los miembros del canal.
Uno colocándole un reflector acá. Esa fue la primera opción. Aumenté ahí hasta 6 dBi. Y otro adaptándole otro reflector por acá. Ahí llegué a los mismos 6 dBi. Con 3, con 1, con 3 así aquí arriba, 6 dBi. Y con uno por aquí, casi 6 dBi. Es decir, me quedo con la opción de 1. Pero hay que cambiar esta conexión para poder invertir el dipolo. Mientras tanto, con esta antenita tenemos aproximadamente 4 dBi de ganancia. Vámonos con la prueba. Si te ha gustado este contenido, dale un like, suscríbete y mira una forma muy sencilla de ver televisión gratis, con proyectos 100% garantizados en tu canal JM Actualidades. No estamos improvisando y tratamos de llevar contenido de calidad a las personas que son parte ya o familia de este canal. Tú eres parte y si no lo eres, suscríbete. Mira qué antena hemos hecho, ya vieron los resultados del análisis que hice de este proyecto. Estos son antenas realmente comerciales que la venden en cualquier tienda y tienen un costo en dólar. El cuñado mío vive en Boston y compra antenas muy malas, de mala calidad, que cuestan entre 15 y 20 o 30 dólares. Antenas muy malas y sin embargo yo fui allá, le hice un proyectico fácil, rápido, se lo instalé en el interior de un closet, le tuve que colocar un reflector y desde ahí él está captando aproximadamente 62 canales gratis que no veía y ya se está evitando pagar el servicio de cable. Tú lo puedes hacer también. Guíate de las instrucciones. Vámonos con la prueba. Gracias. Bien, mi gente, yo voy a comenzar haciendo prueba con la antena que ya previamente instalé. Voy a encender acá y vamos a ver cómo se ven nuestros canales. Previamente hice la instalación, al final desconectamos, mostramos todos los puntos conectados con nuestra antena para hacer este proceso un poquito más corto porque muchas veces dura hasta 5 minutos mostrándole a ustedes canales. Lo importante es que la antena está recibiendo tal y como fue diseñada. Con ella podrán disfrutar de canales gratis si aún no lo tiene en tu Smart TV. También la puedes utilizar esta antena en cualquier TV de las antiguas, de los cacones, de los análogos. Esta antena trabaja en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Te recomiendo que la montes fuera de la casa porque va a tener mejor señal, mejor recepción. Si vive en la ciudad, puedes montarla en el interior de la casa, orientándola siempre hacia la antena que repite la señal. Eso es importante. Si vive en una zona lejana, te invito a que la suba por lo menos a 6 metros de altura sobre el piso, nivel del piso, donde no tenga obstáculos. Trata de evitar cerro, trata de evitar cualquier metal, trata de evitar edificio, trata de buscar siempre la antena repetidora más cercana. Si desea aumentar el alcance de la antena, puede agregarle un reflector. Entonces, esta es una antena que está diseñada, calculada, que cualquier empresa la puede construir y vendérsela a ustedes. Yo le estoy regalando este video totalmente gratis para las personas que quieran tener una antena que realmente funcione. Tengo empresas que me han pedido diseños de antena y yo he colaborado con ellos. Entonces, díganme, si una empresa a mí me paga para que le dé un servicio, a ustedes yo se lo ofrezco gratis y mucha gente cuestiona. Vayan a Estados Unidos y den por una antena 20, 30, 40, 100 dólares fácilmente por una antena que le instalan un amplificador de señal para aumentar su alcance. A esta antena, cualquier antena de esta, ustedes le pueden montar un amplificador de señal y va a duplicar, triplicar la cantidad de canales que reciben. Porque hay antenas repetidoras que se encuentran muy lejos y necesitan un amplificador previamente. Entonces, esa es la antenita que teníamos para hoy. Esa antena yo la conecté aquí, miren ahí, sencillo. Yo lo que hice fue que la conecté ahí, miren. Eso fue lo que yo hice. Y el cable coaxial, me voy a quitar el micrófono, disculpen si se escucha mal. Y el cable coaxial lo instalé detrás del TV. Aquí no hay que esconder nada. Quiero hacer esto un poquito rápido
Miren, es el cable coaxial. Y finalmente voy a tomar la cámara. Discúlpenme, voy a colocarme el micrófono cerca. Ahí está la antena. Vamos a retroceder un poco. Yo le di un zoom para que se viera mejor. Ahí está la antena. Miren cómo yo la conecto. Discúlpenme. Vamos a encender la luz aquí. Fíjense, ahí es que se coloca el cable coaxial, en ese punto. Baja y llega hasta ahí. Más transparencia de ahí no se puede tener. Entonces te invito a que construyas este proyecto. Si te interesa, puedes hacerlo, llévate de las instrucciones. Ya saben que si quieren el dibujo, contesten la pregunta que le dejé. ¿Cuál ha sido el video que ha obtenido más visualizaciones en este mes de octubre del 2024? Esto yo lo puedo variar también en los comentarios, dejarle una pregunta, porque este diseño me costó aproximadamente 2 semanas acostándome tarde analizándolo. Se ve simple, pero no es fácil para obtener los resultados que yo quería. Así que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Bye.